se ha confirmado el desenlace fatal. El cuerpo encontrado hoy al mediodía en la montaña de Cercedilla, todo parece y hace indicar que es el de Blanca Fernández Ochoa. La exmedallista olímpica llevaba 11 días desaparecida y en su búsqueda se había desplegado un dispositivo sin precedentes en la Comunidad de Madrid. La autopsia confirmará si efectivamente se trata de Blanca Fernández Ochoa, como así apunta la familia. El cuñado hace escasos minutos hablaba de esa confirmación a la espera de las pruebas de ADN y las circunstancias de su muerte. El cuerpo presenta varios traumatismos en el tórax y la cabeza, y el cuerpo estaba lejos de la cima y fuera de los senderos, en un punto en el que suele iniciarse actividades de escalada. El portavoz de la familia, les decía, el cuñado de la esquiadora, nos ha comunicado que están a la espera de esas pruebas de ADN. Y bueno, pues esperaba también llegar al lugar del hallazgo a la titular del juzgado número 5 de Collado Villalba, que se encontraba de guardia. Lamentamos este final, este trance. Y hablaremos de ello, de esas circunstancias, de estos últimos instantes y lo que está sucediendo en Cercedilla. Pero también vamos a hablar hoy en el programa de las pensiones, de nuestro actual sistema del bienestar, de nuestro sistema de pensiones y de su estabilidad para los próximos años. Marta Marciel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, como dices, Cristina, el tema de nuestra tertulia hoy son las pensiones, pero más bien la viabilidad del sistema de las pensiones tal y como lo conocemos. No solo afecta a los castellanos y leoneses, sino también a toda España. A los jubilados que quieren saber cuánto cobrarán de pensión y también a los trabajadores actuales que queremos saber si tendremos pensiones algún día. Así que con datos actuales y con la ayuda de nuestros expertos seguro que salimos de dudas más adelante. Bueno, pues viabilidad o no del sistema actual de pensiones que tenemos e ideas, sobre todo ideas para que puedan continuar tal y como las conocemos, ustedes y todos. Vamos también a conectar con Esther Bermejo, buenas tardes, porque estás en un lugar importante para la ciudadanía, Esther, el teléfono de la esperanza, y sobre todo también para las personas de cierta edad que se sienten solas. Buenas tardes, Cristina. Sí, dices bien. Estamos precisamente en la sede, en una de las 4 que hay en Castilla y León. Hay en León, en Zamora, Salamanca y Valladolid, del teléfono de la esperanza. Es un teléfono que se puede usar desde cualquier punto, las 24 horas del día, los 365 días del año, y que atienden a las necesidades emocionales de las personas, porque parece mentira que en la era de la comunicación uno de los principales problemas con los que nos encontramos es la soledad, la falta de empatía, la falta de personas que nos escuchan. Pues de todo ello hablaremos esta tarde, de quién son las principales personas, en qué franjas de edades son las que acuden a estos teléfonos, en los que lo único que intentan es ayudar, escucharnos y empatizar con los problemas, como decimos, o las dificultades emocionales que pueden tener las personas en un momento dado. Pues muy interesante, Esther, conectamos contigo en unos minutos. Un servicio que funciona 24 horas, 365 días al año. Comenzamos, sumario. Para esta tarde de miércoles tenemos muchas sorpresas preparadas, entre ellas la visita de los actores de la obra de teatro La telaraña de Agatha Christie. Lara Dibildos, Marta Valverde y el resto de sus protagonistas hoy en el sofá rosa de Vamos a ver. Seguimos buscando una familia que quiera adoptar a estos dos adorables perritos, Paul y Gastón. Queremos un hogar para que sigan creciendo sanos y felices. La vallisoletana Rosana Largo visita también el plató de nuestro programa. La artista ha sido reconocida con el premio Michelangelo en Italia por su particular forma de reinterpretar los cuentos.
Pues 11 días desaparecida Blanca Fernández Ochoa, y hoy, al mediodía, un sargento de la Guardia Civil, que estaba fuera de servicio, encontraba un cadáver, el cadáver de una mujer, en La Peñota, en la Sierra de Guadarrama, cuando paseaba a su perro, un pastor alemán que no formaba parte del servicio cinológico del servicio armado. Blanca Fernández Ochoa llevaba 12 días desaparecida. Su pista se perdió el 24 de agosto cuando las cámaras de vigilancia la grabaron en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. Se buscaba en esta montaña de Cercedilla porque el coche de la fallecida, un Mercedes clase A, fue encontrado en perfecto estado en un aparcamiento de excursionistas. Han abierto el coche, no hay nada extraño que pueda dar ningún indicio. Excursionistas han estado dando diferentes informaciones, que ayer no estaba el coche, que anteayer no estaba, no sabemos nada. El lugar era muy conocido para ella y para su familia. Era habitual que la esquiadora hiciese senderismo por la zona. No era un paraje de acceso sencillo, al contrario, se trata de una zona escarpada que ha complicado mucho las tareas de búsqueda. Más de 400 personas han rastreado esta montaña en los últimos días. Que son zonas de muy difícil acceso, que es una zona en la que no se puede ver y que posiblemente ahí solamente pueden acceder personas que tengan conocimiento y que además tengan una buena preparación física. Ha sido el operativo de búsqueda más amplio que se ha desplegado en Madrid. Además de los agentes, voluntarios y vecinos de Cercedilla, se han sumado drones y perros. La autopsia confirmará la fecha y circunstancias de su fallecimiento. Podría llevar muerta entre 7 y 10 días. Bueno, pues esos son los hechos que conocemos hasta este momento. Saludamos a Miguel Ángel Villalba, que es médico y criminólogo. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Miguel Ángel. Buenas tardes, Cristina. Bueno, escuchábamos hace escasos minutos a la familia hablar de que se están aferrando a la última esperanza, porque hasta que no se tengan las pruebas de ADN, todavía nadie de la familia se ha trasladado hasta el lugar del hallazgo del cadáver de la mujer y quieren aferrarse hasta el último instante. Pero parece ser que todo indica que esa mujer es Blanca Fernández Ochoa. ¿Hasta 2 días se podría tardar, Miguel Ángel, en levantar el cadáver y en saber a ciencia cierta que se trata de Blanca y las circunstancias, por supuesto? Bien, Cristina, hay un reconocimiento externo, ¿verdad?, que es por identificación externa. Sí. Y hay un análisis de laboratorio que es el ADN. Naturalmente hasta 48 horas para determinar de forma fija y eficaz que el ADN corresponde con Blanca Fernández Ochoa, naturalmente. Claro, pero está ese previo reconocimiento externo, ¿no?, de su familia, claro, y del entorno más cercano. Claro, la primera es la identificación externa, claro, que ya naturalmente se hace con la familia, y después es la identificación por medio del ADN, bueno, que es ya la absolutamente irrefutable. Necesario. Luego hablábamos también de que el cuerpo presentaba, Miguel Ángel, varios traumatismos en el tórax, en la cabeza, según se ha informado también a la propia familia. Todo esto se dirimirá de forma rigurosa a la hora del análisis, de la autopsia, ¿no?, forense. Claro, Cristina. Cuando hay una muerte que en principio es violenta, hay que intentar determinar cómo se ha producido, ¿verdad? Si es accidental, por homicidio o por suicidio. Hay que intentarlo determinar primero por las muestras que están alrededor de la zona, que hay que aislarla, y por las muestras que tenga el cadáver. Todo eso se hace antes del levantamiento del cadáver por investigación policial y por investigación médico-forense. Claro, está la policía científica, la judicial, se trasladaba también la titular del juzgado número 5 de Collado Villalba, Miguel Ángel, pero ¿hasta 2 días se puede tardar en el levantamiento del cadáver? Pues hasta 2 días podría ocurrir. Hay muchos vestigios que hay que dejarlos y hay muchos vestigios que hay que determinar qué es lo que ha ido ocurriendo. Intentar analizar todas las muestras que hay y después en la autopsia, cuando se realice el traslado y se realice la autopsia, es una autopsia que tiene que ser muy cuidadosa para intentar determinar esto que hemos dicho, cómo se ha podido producir la muerte. ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que ha habido antes? ¿Qué es lo que ha ocurrido esos 10 días? Pues hay que intentar investigarlo, tanto a nivel criminalístico y policial como a nivel médico-forense.
Esto se tarda un tiempo, Hasta, claro, hay que ser rigurosos, hay que intentar ser rigurosos, hay que intentar también no adelantarse y no decir cosas que después no sean la realidad, ¿no? Claro. Por eso se tarda tiempo. Nosotros también por eso hemos empezado dando la noticia que toda la ciudadanía ya se ha hecho eco de ella, lógicamente a estas horas, pero todo parece indicar que se trate del cuerpo de Blanca Fernández Otxea. Todo parece indicar, pero si la familia no se ha trasladado y externamente no se la ha identificado y tampoco se le ha practicado la prueba del ADN, no podemos certificar con total seguridad porque aún no se ha practicado ni ese reconocimiento externo, ni tampoco... Claro, y no lo van a certificar hasta la determinación completa y total y absoluta, Claro. Tanto por identificación... Hay que ser prudentes, efectivamente, y rigurosos. Todos. Claro, tengan en cuenta que han pasado 10 o 11 días, ¿verdad? Sí. Y ya hay unas alteraciones en el cadáver, ¿verdad? Y puede haber algunas dudas, ¿no? Claro, Aunque eso ahora seguro que la familia que le identifique le va a identificar, pero hay que determinarlo tanto a nivel de identificación externa como de ADN, con lo cual se tardará un tiempo. Porque al tratarse de una mujer tan popular, tan conocida como Blanca, parece obvio, ¿no? El que todas las personas, decíamos, Policía Científica, la Guardia Civil, la Policía, no hubieran dicho no, se trata de Blanca al 100%. Claro. A lo mejor después de estos días, decías hasta de Claro, 7 no van- a 11 días, bueno, pues no se encuentra el cadáver, digo, no se encuentra en situación de poder ser reconocido. Claro. Así Y tengan en cuenta también que es que los estudios forenses que hay que realizar son estudios forenses que son muy específicos y que son algo difíciles, ¿verdad? Como es el cronotanato-diagnóstico, quiere decir la hora más o menos exacta de la muerte y cómo se ha podido producir, ¿verdad? Y reconstruir el suceso. ¿Qué múltiples sucesos ha podido haber, verdad? Tengan en cuenta también que en la zona puede haber animales Claro. y que también puede haber habido algo de destrucción del cadáver y todo esto lleva un tiempo y un proceso que es un proceso muy estandarizado. Hay que ser minuciosos, doctor Villalba. Claro. Vamos a saludar también, si me lo permite, a Pedro Nicolás Martínez, que amablemente nos va a atender. Buenas tardes, señor Martínez. Hola. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Presidente de Peñalara Sociedad de Montaña, que conoce estas y otras zonas montañosas. Es una zona tan complicada, escarpada, como algunos expertos llevan comentando en las últimas horas. Bueno, pues no es tan escarpada. Vamos a ver, estamos hablando de una zona de la Sierra de Guadarrama. Hay que descartar eso de la Sierra de Madrid, que se dice desde Madrid. Es Sierra de Guadarrama y, por lo tanto, a caballo entre Segovia, entre Castilla. Claro. Y entre Castilla y León y Madrid. Bueno, y en esta Sierra de Guadarrama hay zonas mucho más escarpadas. La Pedriza es un lugar mucho más escarpado, lleno de callejones, de escarpaduras, de paredes y tal. Esta zona, el Valle de la Fuenfría, cerca de Cercedilla, es una zona cubierta por bosques, donde es verdad que hay mucha vegetación que podría haber dificultado la localización de un cuerpo, pero realmente no es una zona de montaña agreste, de montaña de escalada, de montaña de rocas. Hay dos puntos que sí lo son, algo más, que es donde parece que se ha centrado la búsqueda, que ha sido en la zona de los Siete Picos, que en este lugar sí es escarpado, y en el otro lugar, algo escarpado, pero ya digo que en el conjunto del valle son los dos únicos, es este lugar de la Peñota. La Peñota es una montaña que en principio se sube caminando sin ningún tipo de problema, pero que al llegar a su cima, en la zona cercana a la cima, y no sé dónde se ha encontrado realmente el cadáver de esta persona, en las proximidades de la cima sí hay algunos abismos, hay algunas paredes, hay algunos callejones de roca y bueno, pues ahí sí una persona tiene un tropiezo, tiene un desliz, se escurre porque pueda estar mojado porque ha llovido, una tormenta. Sí, también recordemos la fuerte lluvia acaecida hace días. Claro. Eso es. Hubo unos días de tormentas
No sé si coincide, claro, es que todo esto estamos hablando, pero evidentemente uno empieza a tronar, empieza a haber rayos y truenos, igual te aceleras, quieres andar más rápido, te puedes sopesar. Es decir, es un lugar donde sí es posible un accidente por caída. Eso es lo que iba a preguntar, porque Blanca... Pedro llevaba, parece que unos palos, unas botas de montaña, pero no sé si es suficiente para la zona donde se estaba moviendo. Sí, sí es suficiente. En principio a la peñota suben decenas de personas, o mucha gente en los fines de semana y no hace falta equipamiento técnico. Con unas buenas botas de montaña, con un poco de abrigo por si cambia el tiempo y con unos palos de esquí es lo que todo el mundo lleva, no hace falta más. Claro. Otra cosa es que te salgas del camino y quieras empezar a triscar por las rocas. Entonces, pues esto es otra historia. Seguro que además decía menos... ¿Perdona? Y seguro que esas personas que hacen ese turismo y ese senderismo en esas zonas tienen menos experiencia o tenían menos experiencia que Blanca. Apuntan que el cuerpo estaba lejos de la cima y fuera de los senderos. Claro. Bueno, pues si es lejos de la cima, la zona es menos abrupta. Yo estoy hablando solamente como conocedor del terreno. Y como conocedor del terreno, los lugares donde puede producirse más fácilmente. Vamos a ver, cualquier persona se puede romper una pierna, puede tener un golpe y que ese golpe dejarte inconsciente y, bueno, puede ocurrir cosas de este tipo, pero lo normal, estamos hablando con sentido general, es que los lugares en los que puedes tener un accidente es la zona próxima a la cima. Más abajo, pues son caminos normales donde un tropiezo puedes tenerlo en la ciudad, puedes tenerlo en un parque, pero y puedes quedarte, pues puedes quedarte, si no tienes comunicación por teléfono y demás, pues puedes tener un problema porque no puedes moverte y las noches, aunque no son de verano, son frías, puede caer una tormenta. Y han sido muchos días. Esto es hipótesis que no vienen al caso. Lo que yo os comento es que la zona más escarpada donde puede haber una caída con consecuencias fatales, es en la parte superior cercana a la cima. Pues eso es lo que queríamos comentar contigo, Pedro Nicolás, como experto montañero, presidente de Peñalara Sociedad de Montaña. Gracias por habernos atendido y, como decía el doctor Villalba, veremos en unos días, cuando se levante el cadáver y cuando hagan la pertinente autopsia, cuáles han sido las circunstancias de la muerte. Gracias. A vosotros. Bueno, pues fue en Albertville en el año 92. La medalla de bronce de Blanca Fernández Ochoa supuso un antes y un después en la historia del deporte español. El mundo del deporte llora su gran pérdida. Aquí está este vídeo que queremos ofrecer como pequeño homenaje desde este programa a esta mujer y a su familia. Blanca Fernández Ochoa nació el 22 de abril de 1963 en Madrid y casi empezó a andar apoyándose en unos bastones de esquiar porque su hermano Francisco Fernández Ochoa fue uno de los precursores de este deporte en España. Cuando Blanca tenía 9 años vio por televisión cómo su hermano mayor conseguía el único oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno para España hasta la fecha. Fue en Sapporo 1972, en el slalom especial. Orgullo patrio que impulsó a Blanca en su carrera tanto que con 11 años se fue a un centro de entrenamiento de deportes de montaña en los Pirineos Leridanos. Esfuerzo que tuvo su recompensa en 1992, año en el que se convirtió en la primera mujer española que conseguía una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en Albertville, Francia. Logro que consiguió a la cuarta porque antes había participado en las Olimpiadas de Estados Unidos 1980, Yugoslavia 84 y Canadá 88. La medalla fue de bronce en una de las pruebas reina, el slalom. Solo la austríaca Petra Kronberger y Annelies Koberger de Nueva Zelanda fueron mejores que la madrileña. Después de su éxito en Albertville se retiró del esquí profesional, aunque siempre ha estado muy ligada a este deporte, del que ha sido bandera y reconocida con diferentes premios como la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo o el Reina Sofía a la mejor deportista española en 2 ocasiones.
spin me around just to pin me down. I'll be gone by the night's end. Spin me around just to pin me down. Grande, Blanca Fernández Ochoa. Cambiamos de tercio y vamos a iniciar nuestro tiempo de opinión y de tertulia. Hoy vamos a hablar de pensiones, de cómo mantener el sistema actual de pensiones en nuestro país. Marta Marciel, todo tuyo. Pues sí, Cristina, vamos a hablar de pensiones y de esa frase que llevamos oyendo tanto tiempo y que da tanto miedo. ¿Es viable el sistema de pensiones? ¿Realmente vamos a tener una pensión cuando nos queramos jubilar? Porque ¿de qué depende que podamos tener una prestación después de cesar nuestra actividad laboral? Pues bien, del propio mercado de trabajo, de los datos demográficos, de la natalidad y también de la economía de un país. Por eso este año en España la Seguridad Social ha destinado una cuantía sin precedentes para el gasto de pensiones contributivas. Entre ellas está ese gasto de pensiones de jubilación, 9.681,5 millones de euros. Y así lo han comentado desde el Ministerio de Trabajo en funciones para ver si esto es un gasto, una inversión o se está rompiendo la hucha de las pensiones. El sistema público de pensiones no tiene un problema de gasto excesivo. Lo que sí que tiene un problema es de déficit de ingresos. Las pensiones están de esta manera en España, con este gran gasto, sin precedentes, una cifra récord, pero ¿cómo están en nuestra comunidad? Pues bien, hay 614.487 pensiones contributivas en Castilla y León. Con datos comparados de agosto del año pasado a este agosto de 2019, ha subido un 4% la cuantía, aunque en Castilla y León estamos todavía por debajo de la pensión media en España. 992,35 en España y 980,69 en Castilla y León. Hay bastantes diferencias por provincias en nuestra comunidad y lo vamos a ver en el siguiente mapa. Valladolid es la capital que tiene mayor pensión contributiva, pero en comparación con Zamora hay bastante diferencia, unos 300 euros. Después se encuentran junto a Valladolid, Palencia y también Salamanca, y entre ellas también están Segovia y Soria, disculpen. Las provincias que tienen menor gasto, que son unas cantidades mucho más bajas, son Zamora y también está la provincia de Ávila y Soria. El gasto para cada habitante por jubilación es bastante diferente si hablamos de Castilla y León a si hablamos de España. Por eso los castellanos y leoneses tienen algunas medidas que se pueden hacer para mantener las pensiones. Pues medir un poco, vigilar un poco. El que no quiera ir a trabajar, que le quiten el paro. Mirar medidas de ahorro, mucho gasto superfluo que creo que hay en las administraciones públicas. Gasto superfluo, ahorro privado puede ser el remedio, subir los impuestos, hacer algún tipo de ayuda económica para que aumente la natalidad. No sabemos cuál será la respuesta para que por fin podamos disfrutar no solo los pensionistas actuales, sino también los del futuro de estas pensiones. Pero seguro que hay jóvenes y expertos que nos pueden ayudar a mantener este sistema para que podamos disfrutarlo en el futuro. Gracias, Marta. Pues así las cosas, de todo. Vamos a tener de todo. Jóvenes, talentosos, estudiantes de esta comunidad, que es la nuestra, la suya, la de todos. Castilla y León, él es Pablo Contreras y también a posteriori tendremos nuestro tiempo de opinión con expertos sobre el tema. Bienvenido, Muchas Pablo. gracias. Efectivamente, nuestra compañera nos hacía una fotografía del sistema público de pensiones, tal y como le tenemos en el momento, pero la pregunta lleva rondando ya demasiado tiempo, si me lo permites. Sí. ¿Podremos continuar así muchos años? Y Pablo, así en una de estas clases dijo, voy a pensar en ello más detenidamente. ¿Y pensaste en esa perdurabilidad o no, en poder mantener el sistema tal y como le conocemos? Y pensaste en ello, hiciste números y voy más allá. Aparte de tus iniciativas de las que hablaremos, ¿se te ocurre escribir una carta al presidente del gobierno? Sí, así es, sí. ¿Segunda? Segunda. Le cogiste el gustillo y después del medio ambiente tocaban las pensiones. Sí, así fue. Bueno, pues a ver, cuéntanos. Pues todo comenzó con un amigo mío que empezó con esta idea, que dijo de, bueno, voy a escribir una carta a Pedro Sánchez y voy a hablaros un poco sobre el medio ambiente. Y esto, pues, de mi grupo de amigos, pues nadie se creía que incluso le iba a responder.
Y a las 2 semanas o así sí que le llegó una carta con una respuesta y de ahí se me ocurrió a mí la idea de, digo, mira, pues ya que le han contestado a él, yo no voy a ser menos. Oye, a grosso modo, ¿qué le decías en esa carta? Pues en la carta que le mandé yo estuve un poco hablando sobre la educación, que es lo que me pilla a mí más de cerca, sobre también un poco de medio ambiente, que son bastante parecidos a lo que hizo mi amigo, y de las pensiones. Y de las pensiones, porque Sí. te preocupan las pensiones, Pablo. Sí, sí. ¿Qué años tienes? Yo soy del 2002, tengo 16 años. 16 años, pero te preocupan las pensiones. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Qué jóvenes tenemos en esta tierra. Y bueno, ¿qué planteabas? Porque me gusta que dentro del análisis actual lo que le hayas dado son ideas para Sí, solucionarlo. sí. Pues lo que planteo es un sistema de capitalización en el cual es bastante parecido al sistema chileno de pensiones. Y es una... Pero tú no lo sabías cuando lo No, pensaste. no lo sabía. Cuando se me ocurrió la idea, pues fue una idea así un poco espontánea y luego al empezar a buscar sí que vi que había bastantes semejanzas. Y en este sistema pues cada uno aporta su dinero, una parte de su salario a una cuenta de ahorro pública, por así decirlo. Y esto a la vez el Estado coge ese dinero, lo invierte para paliar cosas como la inflación Sí. y esos ingresos que consiga de las inversiones los vuelve a invertir en la cuenta misma pública de ese trabajador. Es decir, Pablo apunta que de un sistema de pensiones público Sí. se convierta o vayamos a un sistema de capitalización privada, Sí. ¿no? Cada uno sepa mes a mes lo que está invirtiendo en su propia cuenta, pero el Estado sí puede utilizar ese dinero para, bueno, pues para incentivar la economía, para que las cotizaciones... A ver, sería más bien que el Estado deja ese dinero a manos, o lo puede gestionar él, o a manos de una empresa privada, Sí. y esa empresa privada lo invierta. Ujú. Y al invertirlo, lo que consiga sea para que el valor del dinero sea el mismo valor dentro de 20 años. E incluso generar unos ingresos para que esos vayan a la cuenta del trabajador. Ese dinero no podría salir de la cuenta del trabajador. O sea, se podría invertir en cosas como acciones, fondos de inversión, deuda pública, pero nunca podría salir de esa cuenta. Perfecto. O sea que tendríamos los trabajadores seguridad de Sí, que ese en eso dinero sí. va a permanecer ahí, pero también se puede incentivar la economía a la par que nuestras cuentas están visibles ahí con el dinero que vamos invirtiendo y dejando. Bueno, es una iniciativa que viste que era Sí. similar al sistema chileno, Sí, ¿no? sí, así es. Que funciona en este país. ¿Y te sorprendiste al ver que ya era una realidad? Sí, o sea, si no en su totalidad, en gran medida. Sí, sí que me sorprendió bastante y aparte de las críticas que daban al mismo sistema, pero bueno, en el vídeo de Visual Politic, que es ese canal en el que sale, pues viene un poco también explicado el por qué no es una comparativa real las pensiones en España como en las de Chile, porque hay varias diferencias, entre ellas el Bueno, salario. El salario, ese Sí. reemplazo, ¿no? que en nuestro país es de un 80-88% Sí. y el resto de la OCDE está en el 50-40%. Así en el es, caso de Chile. así como la presión fiscal. Qué disgustos les vamos a dar hoy a los telespectadores Sí. con ese número de reemplazo. Bueno, pues la carta, no sé si la han podido ver los telespectadores, te diriges al presidente del gobierno, señor presidente del gobierno, ¿te responde? Sí, me respondió ya hace unas cuantas semanas y diciéndome que iba a remitir ese informe al Ministerio de Seguridad Social, Migración y Trabajo y un poco también poniéndome las medidas que estaba tomando el gobierno acerca del tema de las pensiones, como el Pacto de Toledo, e intentar igualarlo al IPC. Bueno, tú le das números, ¿eh? Con Sí, números, están modelos, hechos bueno, es que números. es más que completo esta carta. De verdad que nos has dejado, Pablo, impresionados, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y además lo queríamos tratar, bueno, hemos arrancado este lunes, no podíamos haberlo adelantado, pero queríamos tratarlo sí o sí porque nos parece un tema de suficiente calado. De hecho, la temporada pasada lo hemos hecho en no pocas ocasiones, pero seguiremos insistiendo en dar ideas, en hablar, en ponerlo sobre la mesa, porque los políticos parece que lo tienen ahí Sí, a un lado. aparcado, Pablo, te sí. da esa impresión Sí, de es un que- tema mejor que pase de tema mí este tabú, cáliz, sí. pero lo tenemos y indefectiblemente habrá que abordarlo siendo positivos y dando ideas y ver lo que tenemos entre manos. Sí. ¿Tú a la economía no te vas a dedicar? No, yo en principio me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial y bueno, pues a ver si llegamos.
Estoy convencida de que vas a llegar. Muchas gracias. Es un orgullo el haberte tenido estos minutos aquí en este plató. Gracias. Hay mucho talento entre nuestros jóvenes estudiantes. Gracias, Pablo Contreras. Yo me voy al otro lado de la mesa, que se encuentran ahora sí nuestros expertos, los que hacen muchos números, los que hablan de ello día sí y día también. Son habituales, son colaboradores, personas de bien, aunque no se pongan de acuerdo entre ellos nunca. Y bueno, vamos a pasar a saludarles. A muchos de ellos, por no decir a todos, les conocen. Jesús Isabel, coordinador Defensa Sistema Público de Pensiones. ¿Qué tal esas vacaciones? Bueno, bien. ¿Te lo han permitido las No. Suficientemente? No. Raúl Estamos trabajando en ello. Gracias, Jesús, por estar aquí. O sea, Raúl Santeofemia, por parte de UGT, también experto en este y otros muchos temas. Bienvenido. Buenas vacaciones también, espero. Cortas. Cortas, siempre son cortas. Y nuestro colaborador economista del Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid, Jesús Árboles. Buenas tardes. Un honor recibirles. Vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Qué les ha parecido lo primero, esa iniciativa valiente de este joven, más allá de lo factible o no del sistema que ha propuesto? Bueno, a ver, vamos a ver el Jesús, el sistema. ¿vienes cañero? ¿Perdón? ¿Vienes cañero? Que si vienes cañero. Hombre, vengo. Te veo, pero si a lo mejor, perdóname, a lo mejor estamos en la misma línea todos, aunque te parezca lo contrario. Te voy a hacer una pregunta. A ver. Yo sí que vengo cañera. O sea, ¿va a poder existir el sistema de pensiones que tenemos en este momento de aquí a unos poquitos años? Perdóname, no. Mira, como en otras tertulias, pues hay tertulianos que dicen, bueno, yo vengo a hablar de mi libro. Bueno, pues yo ¿Tú te has traído un libro? Sí, pero yo vengo a hablar de un libro que ha hecho el Colegio de Economistas. No está a la venta. Quiere decir que no hago publicidad. Que es un manual para los economistas. Porque se ha entregado a todas las autoridades económicas, a las sindicales. Bueno, pues, o sea, que el resto de los miembros de esta mesa lo conocen. Todo el mundo lo conoce. Bien. Y son cinco puntos que No me les vas a leer los 5. 5. A ver. Dice, el Sistema Público de Pensiones presentó en el 2017 un déficit de 19.000 millones. España cerró de 2017 con 2,2 cotizantes por pensionista. La Comisión Europea estima que durante las próximas décadas el número de pensiones aumentará desde los 9,6 a los 16 millones, ya te lo digo. A los 15 millones. En menos de 30 años, quiere decir antes del 2050, a pesar de conseguir el pleno empleo, prácticamente tendremos un jubilado por trabajador. Y ahora son 2. Son 2,1. 2,1 algo. 2,1 y bueno, luego sería pues, 1. Nada, Bueno, pues quedado que para mantener condicionantes las pensiones, tal. Esto, por lo tanto, ¿va a tal explotar? Y como estamos, es inviable el sistema. ¿Va a explotar este sistema actual que tenemos? El sistema actual le tenemos que cambiar. Hay que reformarlo, hay que variarlo sí o sí. Dos cosas, pero hay que reformar el sistema actual y hay que reformar otra serie de cosas. No podemos tener solamente los 19 millones de contribuyentes. Hay que tener más puestos de trabajo y más personas que estén contribuyendo al sistema. Yo les voy a pedir a los tres, usted ya ha empezado, señor Árboles, pero a los tres, hay que dar ideas. También, quiero decir, o sea, aparte de criticar cómo estamos, que eso es evidente que hay que hacer algo. Eso es lo primero. Hay que ponerle el cascabel al gato. Si no se vende, no se fabrica. Y usted, la idea que da es más trabajadores, mayor número de claro, pero trabajadores. Mayor número de trabajadores, pero para que haya más trabajadores se tienen que dar las consecuencias económicas necesarias. Quiere decir que haya una mayor demanda para que las empresas pero eso fabriquen todo es muy más. Vago, señor Gerbolés. Habrá que concretar en ideas más plausibles. Pues sí, pero resulta... Esto es como que aumente la natalidad, claro, pero eso es muy no fácil. vamos a llegar. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil, muy difícil. Claro, el problema es que aumentando la natalidad dices, bueno, pues
hay que alimentar a lo que viene, hay que tienen que tener una estabilidad, no pueden ser miluristas todos. O sea, es que hay que cambiar tantas cosas que lo veo muy lejano, de verdad, ¿eh? Pero es tan imperioso el cambio, y yo creo que todos los partidos políticos y todas las organizaciones están tan de acuerdo en que así no se puede seguir, que ahí hemos llegado. Vamos a ver lo que nos dice Raúl y Jesús. Bueno, pues como lo que está ahora mismo, está claro que no va a aguantar. El sistema ahora mismo, tanto en Europa como a nivel nacional, pensiones al 100% ya no van a existir. En una media de 20 años, pensiones al 100% ya en Europa no están existiendo. ¿20 años? ¿Lo cifras a 20 años? ¿O sí, menos, porque no, para 20 años para que acabasen en sí las pensiones al 100%, porque todavía hay gente y hay sectores o gremios a nivel nacional en Castilla y León que todavía sí que sustentan salarios elevados. Pero olvidándonos, la dificultad es, olvidándonos de grupos políticos o de colores políticos que hemos visto como en los últimos 20, 25 años. Aquí tengo claramente una gráfica, voy a hacer cómo hacen los políticos en sus debates. Te veo muy de campaña electoral. Mira, hasta aquí había superávit. Sí. En el superávit claramente no iba todo a la caja, no iba claramente a esa caja de resistencia o a esa caja de ahorro que había a nivel nacional. Ahí había pago para todo. Para pagar la actual y la futura. Porque la palabra es, sobre todo, seguridad social. La seguridad social como tal tiene que seguir existiendo, por lo menos a nivel nacional. Otra cosa es que la seguridad social, cuando había superávit, se dedicaba claramente a abonar las pensiones y también a complementar presupuestos del Estado y muchas otras cosas. A partir del año 2008, con el tema de la crisis, aquí está claramente la subida y el seguimiento de las pensiones, y estas son las cotizaciones. Entonces, intentamos olvidar del sistema político hacia las pensiones, claramente, no sé si más trabajadores o menos trabajadores, pero sobre todo más cotizaciones. Y el máximo gravedad que ahora mismo en el Estado español, sobre todo en Castilla y León, es en el que ya no es que vea empleabilidad, sino una empleabilidad de calidad. Entonces, entendemos que no es un problema, como decía la ministra, y no valga para poder hacer una muestra, pero la ministra ya tiene razón en lo que habéis puesto el corte de 2 segundos, en el que el problema no es el gasto de las pensiones, es el ingreso de cotizaciones. Y sobre todo, la seguridad social... Si te están oyendo los empresarios dirán, o sea, ¿que paguemos más por cada empleado? Sí, señora. Sí, señora. Claramente, si ven los datos del ¿Y paro... eso no redunda en menos puestos de trabajo? ¿Por qué? Pues porque no quieren pagar. Perdona, ¿por qué se concatenan los contratos como se concatenan? Porque claramente ahora mismo, y vamos a poner que estamos en Valladolid, una hostelería, solo te contratan... Estamos en Castilla y León, Raúl, sí, bueno, que parece que eres de hoy y llevas mucho tiempo con... Pero digo el tema de hostelería, como hosteleríamos ahora mismo aquí en Valladolid, como generalmente en otros sectores a nivel regional, claramente tenemos en el que, ¿por qué para contratarme 2 días me haces 2 contratos? ¿Por qué para contratarme 2 días me contratas a 6 horas y hago 12? Claro, o sea, claramente... Eso sí, por supuesto. Y luego, sobre todo, como decía bien Gerbolés y lo que dices tú, de soluciones. Soluciones. Aumentar cotizaciones, cotizar el 100% de las horas trabajadas, fiscalizar la totalidad de la actividad empresarial. ¿Por qué la seguridad social solo gasta en las pensiones contributivas y el resto de complementos de mínimos, gastos del propio funcionamiento de la seguridad social? O sea, ahora mismo la caja de la seguridad social va para todo el gasto real de la seguridad social. ¿Por qué se soporta en la seguridad social la subvención de las mutuas? Habéis venido del verano... ¿Por qué no se destopa las cotizaciones para aquellos que cobran más de 4.000 euros al mes? Bueno, muchas cuestiones para y sobre todo, una sola intervención. ¿Por qué la seguridad social también tiene que sufragar la subvención a la contratación? Sí. ¿Han hecho los deberes, Jesús? Sí, cogiendo un poquitín por lo último que ha dicho el compañero primero. Lo primero decir... ¿También estás de acuerdo en lo primero? ¿En que tal y como está el sistema? No. Yo creo que el sistema público de pensiones es algo que tenemos en España que puede funcionar, ha funcionado y lo vamos a demostrar y si con números cuantas veces quieran. El problema que ha tenido el sistema público de pensiones es que ha sido el apagafuego de los políticos y han estado metiendo mano en la caja de las pensiones desde un principio. Nuestro sistema público de pensiones ya tiene 100 años. La esperanza de vida en España hasta los años 70 no llegaba a 60 años, o sea que no nos vengan. Entonces todo lo que la autocracia que había en la época de la dictadura era yo monto empresas del INE que luego se las han destruido, que era nuestra caja de pensiones, yo hago fondos, yo meto, yo hago con el dinero de las pensiones. El dinero de las pensiones ha servido para que muchos políticos hicieran su plan, pero nadie pone el foco, porque es una cuestión política, de mirar hacia un lado los gastos o mirar hacia otro. Nosotros planteamos, el sistema público de pensiones en nuestro país es un sistema pero viable.
viable. Pero además decimos... Y se puede mantener en el se tiempo. puede mantener en el tiempo. Y cuando se habla de natalidad en España, nos olvidamos que desde la crisis aquí, 1 millón de jóvenes bien preparados, que nos gastamos un dineral, les hemos echado de España. Y es el problema que ha tenido España. Hemos ido echando siempre a nuestros jóvenes. En la época de los 70 mandábamos fuera al extranjero a los más fuertes. En la época de la Guerra Civil mandamos. España ha tenido un problema de expulsar a nuestros jóvenes. Y ahora decimos, tienen que eso, si ya nuestros jóvenes de 2008... Y los mayores que los empresarios no reciclan y les vuelven a elaborar, a trabajar después de que se han quedado pero nosotros decimos... Pero además, a ver, por partes, Jesús, la tasa nos ponen verdes, por no decir otra cosa, en el resto de la OCDE. Sí, porque hay unos intereses. Entienden que esto, bueno, por ejemplo, la tasa de reemplazo que hay en España y la que hay fuera, antes lo comentábamos también con este chaval, con Pablo, no tiene nada que ver. Sí, pero y dicen, vamos, rebajen ustedes, o sea, hagan algo... Sí, pero es que los números, depende cómo se miren, así se hacen. Entonces, es que es un problema de mirar números. Si nosotros decimos que los planes de empleo, que es un tema de presupuestos, ¿por qué coño le tenemos que sufragar la caja de las pensiones, que nos cuestan 3.400 millones de nuestra caja de pensiones, pues quitas del déficit? Si nosotros decimos que financiar las tarifas planas de la contratación, a esos que se da a los autónomos, eso que dice, lo pagamos nosotros, son otros 1.900 millones. Para empezar, si nosotros decimos que la administración, los gastos... Que el gasto realmente que sea para pensiones quede ahí. O sea, que quede la caja ahí. de las pensiones Quede no ahí. salga dinero para nada más. Nosotros también decimos que en los últimos años desde la crisis aquí ha habido una pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores por las reformas laborales que ha perjudicado a la caja de pensiones, nosotros también lo decimos. Pero es que nosotros también decimos que no vale decir que los 67.000 millones que hay ahí del tema de pensiones que teníamos ahorrado solamente porque son unos años, porque no cuentan desde que nos han estado metiendo mano. Llevamos 100 años que nos han estado metiendo manos a nuestras pensiones. 100 años. Antes, quien gestionaba esas pensiones eran las cajas de ahorros. Cristina, solamente decir tres cosas con el tema de cotizaciones. En 2006, el 90% de lo que ingresaba la Seguridad Social era de cotizaciones. Sí. En el 2011 al 2017, en plena crisis, bajó al 75%. Y ahora rondamos más o menos el 78%. O sea, en cuestión de 13 años... Antes había un 90% de los ingresos directos de cotizaciones y ahora estamos en el que ese 20% tiene que complementar aparte el Estado por cotizaciones. Claramente la patronal, y vamos otra vez a la subvención de contratación, a las ayudas al tema de empresas, sí que tiene que existir. Si no existen empresas, no existe tejido industrial, no existe contratación. Pero claramente, se están hablando del paro, ha bajado el paro, cada vez más miles y miles de contratos precarios. Claramente, ¿dónde están las cotizaciones? Si no hay cotizaciones, el problema no es en el gasto de pensiones, sino claramente en el ingreso de cotizaciones. Pues los empresarios se quejan de que las cotizaciones son altísimas y que eso redunda en menos contrataciones. Cristina, el problema está en que si se aumentan las cotizaciones, el coste general de la mano de obra sube. Por lo tanto, es siempre contractual. Desanima. Es siempre contractual. Aquellos que están concatenando contratos tendrían que ser indefinidos porque les concatenan contratos, 60 y 70 contratos en un año. Y muchas de ellas la misma empresa. ¿Y qué crees? Que subiendo las cotizaciones de esas personas se va a solucionar el problema de las pensiones. ¿Por qué 3 empresarios en una comunidad como Castilla y León pueden contratar a una media del 60% de nuestros ciudadanos en tener 50 y 60 contratos en un año? ¿Por qué claramente no pueden hacerles indefinidos? ¿Qué pasa? ¿Que realmente trabajan a qué? ¿A la flexiseguridad? Vale. ¿Para qué? Para la economía de la empresa. ¿Por qué? Porque entonces no tienen vacaciones, no tienen permisos, no tienen problemas de bajas, un montón de no tienen permisos que no cotizan, esos son concatenación de contratos laborales. No. Realidades de la EPE y del paro. Yo lo que quiero es sumar en la caja de las pensiones, que es lo que, claro, es de lo que estamos... La caja de las pensiones está muy... Espera un momentito que termine. Y el problema está en que los 65 años de jubilación es de in illo tempore desde hace una montonera de años, cuando la esperanza de vida pues eran casi 70 años. Bueno, ¿qué han cambiado de las circunstancias? Pero es que ha cambiado ahora, la esperanza de vida es mucho más y entonces ya y la pirámide está totalmente invertida. Ya no se puede. Ha cambiado que la patronal tampoco confía en la razón, pero la pirámide está invertida. Vivimos más años, pero la patronal, después de la crisis, sobre todo crisis del ladrillo,
no confía y no quiere claramente contratar a gente de más de 45 años. Entonces, ¿qué hacemos? Si viven más años la gente y a partir de 45 años ya eres mayor para tener una activación del mundo laboral, ¿qué hacemos pues entonces por eso con la les he traído ciudadanía? yo a ustedes aquí, para que me den ideas concretas. Hay subvención a no para contratación, quejarnos. que confíen en contratar también a la gente mayor. La patronal de la construcción está deseando que haya profesionales mayores de 45 años. Vamos a ponernos de acuerdo en las ideas, no en las... Me gustaría volver un poco al tema de las pensiones. Hay un elemento claro. Es un tema de gastos. No hay formación, no hay nada. Hay un tema de gastos que el Estado lo plantea. El sistema público nuestro, como es público, entendemos que... o sea, que no confían en sistemas de capitalización privada. No. Chile ha demostrado y se está tirando para abajo que es un fraude. Prueba de que fue un fraude, ¿por qué no metieron a los militares y a los jueces? Les sacaron, estuvieron en el público. A esos no entraron en el privado. No entraron los militares ni los jueces. Algo tiene que decir o algo quiere significar. Y hoy las movilizaciones que hay en Chile sobre ese tema, igual que una empresa haga y deshaga con mi dinero. Pero es que vamos más lejos. Los pensionistas de mi edad, todos hicimos un plan de pensiones, pero un plan de pensiones que no le sirve a los bancos. Todos nosotros, el 90%, tenemos una vivienda que... gracias a tener una vivienda, no pagar renta, podemos tener ayuda a la pensión que es baja. Gracias a eso, pero es que esa vivienda a los bancos no le vale porque le sirve a mi hijo de plan de pensión, porque se la voy a dejar a mi hijo, a mi hija o a mi nieto. Nosotros, los pensionistas, no luchamos por el IPC como se quiere plantear, que somos los peseteros de turno, no. Estamos luchando por un sistema público de pensiones que nos costó muchísimo arrancar. En hace 100 años, cuando se instaló el sistema público de pensiones, fue por las luchas obreras, fue para calmarnos. ¿Por qué? Porque dependíamos de la beneficencia o del Estado. Entonces, nosotros no queremos volver a eso, ni a la beneficencia del Estado. Y decimos, no es normal que desde 2008 arranquemos con un Producto Interior Bruto de 380.000, termino, y hoy estemos en un déficit del PIB de casi el 98%. ¿Dónde ha ido ese dinero? No ha ido a las pensiones, no ha ido a la educación, no ha ido a la generación, no ha ido a generar empleo. ¿Sabes dónde ha ido? La especulación. Ha ido al rescate de la banca, al rescate de las autopistas. Todo eso en vez de los políticos, me da igual del signo que sea, quiere catar el melón. ¿Por qué no le quiere abrir nadie? Todos los políticos. De las pensiones, o sea, el Pacto de Toledo, medidas concretas que todos se pongan de acuerdo. ¿Por qué este tema no conviene? Se quiere hacer otro Pacto de Toledo. Se quiere. ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y lo van a hacer porque no queda más remedio. No hay otra solución y además lo van a hacer. ¿Y para cuándo? A día de hoy, una cosa, a día de hoy, si no hay gobierno en 15 días, claramente ya no solo vamos al 0,25 a 1 de enero de 2020, claramente lo único que tendríamos a nivel nacional sería el acuerdo de pensiones, que es la reforma de las pensiones del año 2013. O sea, ahora mismo a nivel nacional tenemos el 1,6 del año 2018, el 1,6 del año 2019, pero fue lo que pactó el PP con el acuerdo del PNV para sacar los presupuestos. O sea, ahora mismo, si no hay gobierno, coalición o qué, lo único que tenemos claramente es la reforma de pensiones del año 2013. Es como está la situación claramente de las pensiones en España, para que veamos cómo nuestros políticos, el 100%, hayan votado o no hayan votado, no se hayan votado, es que desde el año 2013, ahora mismo, si no hay gobierno nuevo, nos retrotraeremos al acuerdo 2013. Es la realidad que ahora mismo a nivel nacional el tema de pensiones. Y solo un apunte, por el tema sobre todo medios de comunicación y sobre todo no por vosotros, sino al final marcado por el tema de algunos lobbies interesados. Cuando sacamos o se sacan informes, sobre todo muy a diario en los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, y el lo habéis sacado hace poco, ese mapa de provincias, es un error, y es la palabra error porque al final se confunde claramente a la sociedad, en decir, por ejemplo, que en Zamora realmente están devaluados 200 euros menos que en Valladolid. El tema es que la fórmula para calcular la pensión de los españoles es al 100% de los españoles la misma. El tema es que en Zamora, por casuística del territorio y de los sectores, nunca han tenido pues una Renault, han tenido unas consejerías, han tenido un centro financiero como puede ser el de Valladolid. Entonces, al final, porque entendemos que el País Vasco o Asturias han tenido otras cotizaciones. Dejadme que me quiero ir a la calle, que seguro que Jesús, Raúl, queréis escuchar la opinión de la ciudadanía. Vamos a verlo. Pues medir un poco, vigilar un poco. El que no quiera ir a trabajar, que le quiten el paro. Mirar medidas de ahorro, mucho gasto superfluo que creo que hay en las administraciones públicas. Bueno,
Sí, quería hacer unas puntualizaciones, claramente. Aparte de que si no hay gobierno estamos peor que antes, porque nos han vuelto a meter un caramelo de decir que hay una solución, que hay una mesa de negociación cuando no hay nada. El problema, vuelvo a repetir, es un problema político y de dirección política. Si se quieren mirar los gastos hacia un lado o se quieren mirar los gastos hacia otro lado. Es muy simple. Solamente con subir el salario mínimo interprofesional, solamente con eso, que no iba a destruir no sé cuántos puestos de trabajo, que es mentira, no ha destruido nada, ni destruye nada, sino todo lo contrario, potencia. Estamos viendo que solamente con subir eso aumentaría las cotizaciones, poniéndonos a la media europea, eso que ya tanto nos gusta hablar de la media europea, subiríamos otros 3.000 y pico euros. Si todas las horas extraordinarias en España fuesen a puestos de trabajo, estaríamos hablando de 60.000 puestos de trabajo fijos. Entonces, y así podríamos estar dando medidas que no quieren escucharnos ni oírnos, pero iríamos un poquito más lejos todavía. Y nosotros decimos, si el sistema ha sido tan malo cuando la esperanza de vida era de 50, de 60, de 70 años, que no se vivía tanto, ¿por qué? ¿Qué hacían con nuestro dinero? ¿Qué han hecho con nuestro dinero? Lo de los pensionistas. Pero voy más. Raúl, si nosotros hemos sido capaces de hacer planes de pensiones y le tenemos ahí, ¿por qué a la banca no le interesa ese plan de pensión? Que es la vivienda. Hay 3 apuntes con lo que decía Jesús. Lo que decía antes con los puntos de poder tener soluciones. Si no vamos claramente al solo el gasto de la seguridad social para pensiones contributivas, que es al final las que cotizan, nos podemos ahorrar 3.600 millones de euros al año si dejamos de gastar de esa caja el resto de gastos. Pero bueno, eso sí que es un punto en el que yo creo que todos si están nos vamos de acuerdo, ¿no? a la subvención de la contratación... Perdona, Raúl, o no salen las cuentas para el Estado ni los presupuestos si no se toca la caja de las pensiones. ¿Y qué ha pasado cuando había superávit entonces? Lo que dice claro, Jesús, ¿qué ha pasado? Digo más, 3.000 y pico millones de euros al año si atajásemos la subvención a la contratación. Y luego más allá, si destopamos los salarios de más de 4.000 euros, otros 7.800 millones que irían a la caja. Está claro que luego cobraría más su pensión, pero durante su vida laboral se destopan los mayores de 4.000 euros. Y luego, para decir una cosa, el ritmo de envejecimiento a nivel España es mayor el ritmo de envejecimiento de Alemania y de Italia. ¿Qué sucede con Italia y con España? Que Castilla y León sí que está envejecida. España e Italia, que las políticas del FP dual, de la reinserción de mayores, de las cotizaciones y sobre todo el fraude a la caja de la seguridad social en Alemania no ha existido. Ahí le has dado la palabra fraude y lo nuestro. Se habla mucho de fraude, pero yo diría una cosa. Conclusiones que ya, estamos en los últimos minutos. Hacienda es como gran hermano, lo sabe todo. Y uy, qué comparativa. Lo sabe todo. Y me mira además tanto es así que dices, pero hombre, si la declaración de la renta nos la dan hecha. Sí. Bueno, pues a nivel empresarial tienen ellos a los 4 días las empresas de recibir las facturas con IVA, hay que informar a Hacienda. Quiere decir que Hacienda sabe todo. Yo diría invítanos que otro día y hablamos de los falsos autónomos que claramente a nivel Estado y de los países fiscales, cada mes en los últimos Hacienda, y de la falta de inspectores que en los últimos 20 meses cada mes salen miles de falsos autónomos. ¿Sabéis que se ha duplicado el número de riquísimos en nuestro país? Exacto. Riquísimos, súper ricos. Por encima de los 30 millones de euros. Vamos, nosotros aquí estamos. Más o menos. Por encima, ahora hay 600, casi 700 millones, 700 personas que están por encima de ese umbral. Hace poquito con valores años inmobiliarios catastrales. Quiere decir que si vamos hubiera valores de mercado, habría muchos más. La crisis en el 2018, 2008 había 300 y ahora hay 600. Si se saca un mapa como el que se ha sacado, pues hay que plantear dos cosas. Nos vamos, Jesús. Primero, si nos vamos es decir que el día 16 en Madrid, los pensionistas vamos a ir al Congreso. Siempre lo dices. Siempre. El día 16 vamos a estar en Madrid, en el Congreso. Y además lo contaremos, Jesús. Lo contaremos aquí. Y los compañeros vascos vienen andando, pasarán por Castilla y León. Te lo iba a preguntar yo, digo, ¿no os vais a manifestar? Sí. Políticas erróneas, colores cascolor, en los últimos 20 años, sobre todo tras la crisis, y sobre todo, mayores cotizaciones. El empresario está dando datos de la EPA y del paro cada mes, claramente está viendo que la contratación de contratos se ha implantado. Menudo agosto, menudos datos del paro en Mira, este agosto. al final, perdón, las pensiones que va a cobrar la gente va a ser
el 50% del último salario. Aquí ahora en España es el 80%. Lo que dice el empresario. Las pensiones... Quiero al trabajadores final, pobres para que sean pensionistas muy pobres y viven de la caridad. Nosotros no estamos dispuestos a eso, que ya no se conforman. En el 2027, como mínimo, vamos, como máximo, las jubilaciones en los años... En los 67 años. No concluyen, necesitan venir otro día y desde luego que van a tener los días que sea necesario porque nosotros necesitamos saber qué va a pasar con estas pensiones. España, ¿cuánto dedica de su Producto Interior Bruto en comparación con Francia? Pues habrá que prolongar la edad activa de la gente. Yo creo que no. Lamentablemente, no sabía yo que nos iban a poner de acuerdo. Todo el sistema. Jesús, que nos vamos, que ya, hasta aquí nos hemos quedado. Qué bienvenidos a los tres, vale, que gracias por esta primera puesta en común sobre un tema que de verdad, y hablamos en serio, nos preocupa mucho a todos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.